Hola, ¿qué tal? Soy Juanma García, profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, y con este vídeo os quería mostrar cómo realizar una serie de operaciones básicas en Excel en relación con la mortalidad, uno de los eventos demográficos que solemos trabajar en demografía y población. Os tengo preparado un Excel en el que podéis ver aquí, en el que es una plantilla que podéis descargar en el enlace más abajo en la descripción del vídeo. Y lo que vamos a ver es cómo calcular una serie de indicadores muy básicos de una manera muy simple, y vamos a hacerle una breve interpretación de modo que también comprendamos que en demografía no todo es ser un técnico, un calculador, sino que es algo más, que es también, sobre todo, es de hecho interpretar lo que tenemos. Para ello, claro, tenemos que saber de dónde vienen los datos y cómo se realizan los cálculos. En mortalidad, casi todo nace de tener dos datos. Por un lado, tener defunciones, en este caso son defunciones por sexo, año simple para hombres y mujeres en España en 2018, es la unidad básica de medida de la mortalidad, las defunciones, y la población media. En este caso es población a 1 de julio, por supuesto, con una correspondencia en las edades y que sean datos por sexo y de ese mismo año. Si cogen a 1 de julio, o también si queréis podéis coger 1 de enero del 2018 y 1 de enero de 2019 y hacer la media, sumarlos y dividirlos entre 2. Para facilitar todo, os he dejado aquí una tabla ya con los datos de defunciones y población media para poder hacer los cálculos directamente. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando tenemos población y población media de defunciones? Pues es muy simple. Todo lo que calculamos en mortalidad nace de las tasas específicas de mortalidad. Os lo dejo aquí para que lo tengáis bien claro. Recordad que una tasa es la frecuencia con la que se produce un evento con respecto a una población de referencia, normalmente multiplicado por una constante. En el caso de la tasa de mortalidad, que van a ser específicas, el evento serán las defunciones, lo pongo con def, y esa población media. Al ser específica la vamos a hacer por sexo, de tal manera que en numerador y denominador debe aparecer el mismo sexo, y por edad. De modo que calcularemos una tasa para cada edad, simple en este caso, y para hombres y mujeres por separado. La calcularemos de modo que nos salga una tasa por 1000, que es fácilmente interpretable. Para ello en el Excel lo vamos a hacer muy simple. Vamos a calcular solo la primera tasa para los hombres menores de 1 año. Atención, nota, esto no es la tasa de mortalidad infantil, ya que necesitaríamos para calcular la tasa de mortalidad infantil el número de nacimientos, y aquí lo que tenemos son las poblaciones. ¿De acuerdo? Importante este paréntesis. Pues a lo que íbamos es que vamos a calcular esa tasa. Simplemente dividimos las defunciones de hombres menores de 1 año entre la población media de hombres menores de 1 año y lo multiplicamos por 1000. Tendríamos ya nuestra tasa de 2,9, es decir que de cada 1000 hombres menores de 1 año, en 2018 fallecieron 2,9. Y una vez que tenemos hecho la tasa para hombres menores de 1 año, simplemente podemos calcularlo. Recordad, al ponernos en la esquina nos sale la cruz negra. Podemos calcularlo para mujeres, ya que tenemos una estructura simétrica de los datos. De hecho, veréis que en el cálculo aparecen ya las defunciones de mujeres y la población media de mujeres, arrastra hacia la derecha, y luego, una vez que tenemos ambos, con darle un par de veces a la esquina derecha con la cruz negra, ya tenemos todas las tasas específicas de mortalidad. Y ya lo tendríamos calculado muy simplemente. Así ya podríamos ver, para este año en concreto, cuál ha sido la evolución de la mortalidad en todo el ciclo vital, que en el caso en este caso lo tenemos hecho hasta 100 y más años.
de modo que tenemos una buena perspectiva de lo que es la mortalidad en el ciclo vital en todo ese tiempo. Además, cuando tenemos las tasas específicas de mortalidad, podemos calcular una ratio. Una ratio, en este caso, de mortalidad por sexo. Es lo que llamamos aquí sobremortalidad masculina, que para que quede bien claro, esto es una ratio. ¿Qué es una ratio? Una ratio pone en relación dos valores de algún tipo para ver, básicamente, de una forma muy simple, cuánto de más es lo que hay en el numerador con respecto a lo que hay en el denominador. En mortalidad podemos hacer varias, pero la más simple es la que hacemos por sexo. Como conocemos ya que la mortalidad de hombres es generalmente mayor que la de mujeres a casi todas las edades, lo normal es poner en el numerador la mortalidad de hombres y en el denominador la mortalidad de mujeres. De modo que, ¿cómo medimos la mortalidad? Pues con las tasas específicas de mortalidad que hemos calculado previamente. Y lo vamos a hacer por un lado para hombres y por otro lo vamos a hacer para mujeres. Las ponemos en relación y además lo haremos para cada edad. De modo que vamos a tener la sobremortalidad masculina, dado que la mortalidad de hombres es mayor que la de mujeres, a todas las edades. Simplemente se trata de dividir ambas tasas. Y vamos a conseguir un factor de corte multiplicativo que es muy fácil de interpretar. Os lo acerco para que lo veáis, como lo hacemos, el igual siempre para la fórmula y dividimos la mortalidad de hombres entre la mortalidad de mujeres. Simplemente, nada más. Y nos saldría en este caso 1,15. Eso quiere decir que en menores de un año la mortalidad de hombres es 1,15 veces mayor que la de mujeres. Es en ese corte, en ese estilo multiplicativo. Y ya para sacar todo, siempre cruz negra, pinchamos y así ya tenemos toda la sobremortalidad masculina en todo el ciclo vital hasta 100 años y más. Ya que tenemos marcado, veis que tenemos marcado todos los datos para todo el ciclo vital, vamos a graficarlo. Y de modo que siempre se ve mucho más fácil cómo evoluciona a lo largo del ciclo vital cualquier indicador demográfico con un gráfico, mejor que con los datos. Para hacer un gráfico muy simple, tenéis otro vídeo para hacer gráficos de una manera muy simple en el canal. Pues nada, siempre lo hacemos de la misma manera. Le damos a insertar. Bien. Cuando se hace un ciclo etario, un ciclo vital, un ciclo cronológico, yo recomiendo que se haga un gráfico de líneas simple y si es muy largo, no poner marcadores. Entonces con este, en 2D por supuesto, nada de 3D, solo estamos porque no tenemos una tercera dimensión por supuesto, ya nos saldría aquí el gráfico. Para que no nos quede aquí en medio, podemos moverlo a una hoja nueva, que la llamaremos, por ejemplo, sobremortalidad masculina, y así veremos muy simple cómo a lo largo de todo el ciclo vital hay una mortalidad mayor en hombres que en mujeres. Importante, este gráfico hay que editarlo, por supuesto, habría que añadirle, pues por ejemplo, le podemos añadir, para verlo muy bien, las etiquetas del eje. Vamos a ponerlo con una fuente algo mayor, de modo que lo veamos bien, y vamos a seleccionar los datos, bien, para coger así las etiquetas del eje horizontal. ¿De acuerdo? Damos a este iconito y nos sale que seleccionemos los datos que son los que tenemos acá. Es una estructura relacional de celdas que, como bien sabéis, y ya lo tendríamos hecho, aquí. Mirad si es relacional, que lo que podemos hacer si queremos quitarnos este menores de un año es poner en la celda menor que 1, de modo que en el gráfico ya nos sale menor que 1. E incluso si queremos podemos poner también quitarlo de años y poner pues 1, 2 y así con todos, 3, quitamos lo de año y una vez que tenemos una serie de 3, simplemente con de nuevo tirar hacia abajo ya nos van saliendo toda la serie y así ya lo tendríamos y nos saldría entonces el eje pues mucho más limpio. Igualmente todo lo podemos cambiar, pero simplemente aquí lo que quiero hacer ver es
¿Cómo comparamos y cómo interpretamos este gráfico? Pues recordad que es una ratio, de modo que ¿cuándo será la mortalidad masculina igual que la femenina o la femenina igual que la masculina? Cuando la ratio sea 1. Toda ratio que sea igual a 1 significará que hay igualdad. De modo que tenemos que comparar la ratio con el 1, es decir, con esta línea. Un pequeño truco para que nos salga más elegante es que hagamos una línea con todo unos. ¿De acuerdo? Hacemos una serie con todo uno asociado a cada edad, de modo que, lo estáis viendo, le agreguemos a este gráfico una nueva serie. En este caso lo estoy haciendo con Excel 2020 de Mac. Si tenéis otro sistema operativo o otra versión os saldrá algo diferente, pero veréis que simplemente se trata de agregar serie. Aquí sale con este más, bien, en la que vamos a elegir los valores que están en esa hoja con todo 1. ¿Para qué? Para que así podamos obtener, le damos ya a aceptar, una línea para que podamos comparar que todo aquello que queda por debajo del 1 será que la mortalidad femenina es mayor y lo que queda por encima del 1 que la mortalidad masculina es mayor. Se ve más elegante, más simple y a partir de esto pues podemos verlo e interpretarlo de la manera que creamos más conveniente. Otro truco pequeño para poder también leer bien este gráfico es que en el formato de la serie, veis que la tengo marcada, pues en el formato, si vemos aquí arriba y le damos a panel de formato, nos sale ya las características, es que la suavicemos. Bien, al darle a la línea suavizada veis que se nos van esos picos que pueden que sean algo más feos, ya es un poco cuestión de gusto. E igualmente podemos hacer algunas cosas como añadirle un título, siempre que sea muy descriptivo, ¿de acuerdo? Y por ejemplo en el eje vertical que le cambiemos el número de decimales. Por ejemplo, le podemos dejar solo 1, así ya lo veríamos con más claridad. Y además podemos ir añadiéndole, veis que en el diseño del gráfico siempre podemos añadirle elementos. Por ejemplo, para que quede más elegante, como os digo, un título de los ejes, por ejemplo en el eje horizontal, aquí lo vais a ver, que nos salga, vamos a ver si, un título, bien, y también que nos salga otro en el eje vertical. ¿De acuerdo? Aquí ya pondríamos que sería ratio de mortalidad por sexo, podríamos ponerlo, y acá pues ya podríamos darle el título que sería en este caso la edad. Bien, y así ya nos queda un poco más elegante. Particularmente a mí me gustan los gráficos en blanco y negro, si bien no, por supuesto no recelo del color, y podemos cambiarle cuando queremos seleccionar algún elemento del gráfico. Aquí arriba en formato podemos elegir aquello que queramos cambiar, en este caso es la serie 1, nos la marca y podemos irnos a las opciones, por ejemplo, para ponerlo en negro, que quede más elegante. Es una cuestión, como os digo, de estilo que puede ya cada uno decidirlo como quiera. También cambiarle, podemos quitarle para, si no queremos las líneas de guía, podemos también quitárselas y de esa manera tenerlo más diáfano. Como os comento, es una cuestión ya de gustos y que cada persona lo puede hacer como prefiera. Bien, os lo voy a dejar así mismo, que creo que se ve bien y nada, simplemente se trataría de interpretarla ahora de acuerdo al ciclo vital, hacerlo por grupos de edad, entre los niños, adolescentes, jóvenes, la caída en la adultez, la subida a partir de los 50 años y ese posterior descenso que hay hasta el final del ciclo vital, en el que hay una convergencia por sexo de la mortalidad. Otra forma también que es muy interesante para ver esta sobremortalidad, especialmente en las edades más jóvenes, es hacer medias móviles. Es una opción muy interesante en la que
simplemente lo que haríamos sería hacer una media asociada, por ejemplo, una media móvil de 3 años, de tal manera que estuviera para cada una de las edades, excepto para la primera y para la última, lo que tuviéramos sería el promedio, os lo acerco para que lo veáis, el promedio de las 3 edades, la propia de la edad, del valor de la tasa específica o de la ratio específica que estamos calculando, y luego la anterior y la posterior. De ese modo, bien, podemos además hacerlo para todos porque ya se nos mantiene la estructura. Bien, de este modo, lo que podemos ver, si lo calculamos hasta el final, excepto este último, porque como veréis aquí no tenemos nada ya, bien, podríamos hacer con esta media móvil, con 3 elementos, es al añadirle al gráfico, que tenemos acá una nueva serie, de nuevo le damos a seleccionar datos, lo que podemos hacer es añadirle esa nueva serie, bien, en la que vamos a elegir los valores que están de esa media móvil y así evitar esos picos. Podemos incluso darle ya el nombre que queramos, al tener varias, media móvil. Bien, en la serie 1 también le podemos dar el nombre que sería la ratio normal, de manera que veáis que esos picos se nos van. Para verlo bien, yo os recomiendo que le deis formato, bien, y en el formato pues lo pongáis con otra, voy a quitar esto de acá, le pongáis otro tipo de guión, de modo que lo veáis con más claridad. Incluso poniéndole otro color, si así lo veis más de una manera pues más clara, ¿de acuerdo? Ya un poco se podría jugar con ello, incluso en este caso se podrían quitar ahora sí estas líneas, de modo que nos queda un gráfico mucho más diáfano, más elegante, y en el que vemos que esas medias móviles nos eliminan esos grandes picos que pueden ser debidos, por ejemplo, en esta parte del ciclo vital de jóvenes, niños y hasta los 30 años más o menos, en la que está muy sujeto a los grandes números, a los pequeños números. Hay tan pocos casos que apenas estas diferencias pueden estar provocadas por que haya 3 o 4 defunciones más ese año que otro. Siempre es interesante esto, sobre todo para poblaciones más pequeñas, que pueden ser para provincias, para municipios más o menos grandes, incluso para algunas comunidades autónomas. Pues nada, tenemos entonces aquí nuestro gráfico, ya sabéis que lo podéis llevar a donde queráis para trabajar con él, si estáis en entorno Office o para pasarlo como imagen, y tendríamos calculado esta sobremortalidad masculina que hemos hecho a partir de las tasas específicas de mortalidad. En un vídeo posterior vamos a ver muy brevemente cómo analizar estas tasas específicas de mortalidad. Le incluiremos una serie de aspectos muy simples de análisis y así ya completaremos la parte más básica del análisis de la mortalidad de una población. Muy bien, pues espero que os haya resultado de interés. Os dejo aquí el gráfico y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.